Yo lo voy a compartir luego. Yo saco la cámara, era para saludarlo nomás. Nada interesante para ver con la cámara. Eh, Les muestro acá, compartir. Primero este, después lo voy a subir a la fase virtual. Tengo una planillita vieja, pero la verdad está buena, que tiene un par de ecuaciones cargadas de las que venimos viendo. Algunas cositas más que tienen en cuenta ruido, ancho de banda, densidad, potencia, algo que deben haber visto con el Giro hice. Este, Cosa de poder hacer un cálculo en general de tipo de enlaces, ¿sí? Nosotros tenemos este, un tipo, el cálculo de espacio libre, como una obstrucción esférica que es un obstáculo como el que vimos la clase pasada, filo de cuchillo también, modelo de tierra plana, y tenemos un modelo de difracción esférica, que vamos a ver que es ni más ni menos una especie de promedio de lo que vimos de un obstáculo esférico, como puede ser la Tierra, la superficie terrestre. ¿Sí? Eh, yo después lo voy a subir, lo voy a limpiar un poquito, porque por ahí tienen cosas que lo vengo usando yo para hacer mis cálculos, pero básicamente es un compendio de lo que venimos viendo. Uno logra hacer algunos cálculos rápidos con esta planillita. No es de mi autoría, la hizo gentilmente el ingeniero Bilbao cuando dictaba estas clases, pero sí fui agregándole algunas correcciones que, bueno, finalmente terminan siendo útiles para cuando estamos diseñando. Esta planilla más una suerte de ayuda para trazar un perfil, ¿sí? Ahora les muestro, y eso vamos a ver en un ratito. Este, Perdón. Este, Vamos a sumar una, una planillita que nos va a ayudar a trazar los perfiles y ahora, de todo modo, está basado en esto justamente. Eh, no sé si la están viendo ya. Esta es una planilla donde uno carga ciertos parámetros de distancia, ciertos Ahí se ve. parámetros de altura que uno puede obtener de un perfil y lo puede trazar y establecer líneas de vista, ¿sí? Con ecuaciones, obviamente con ecuaciones sencillas y llenarla. Así que estos dos Excel los voy a compartir en la fase virtual para que lo tengan a mano, son una muy buena herramienta. A ver si amontono un poco acá los ejes. Bueno, estas cosas las que quiero corregir, que lo tengo así nomás. ¿Sí? Eh, y, y con esto ustedes pueden llegar después a un software como Radio Mobile y hacer una comparativa de lo que están tratando de simular, calcular, proyectar. ¿Sí? Entonces, la idea siempre es que ustedes, desde el marco teórico, el marco empírico, ¿sí? Ahora
les digo por qué el empírico, eh, lleguen a tener una, una serie de herramientas que los lleven a un resultado, y ese resultado tiene que ser totalmente comparable con las simulaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y esto es para todas las áreas de la ingeniería, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes utilizan un software, y ese software tiene que estar primero cargado correctamente con los datos como corresponde, configurado correctamente, y, y nos ayuda a hacer numerosos cambios, simulaciones de manera rápida. Y eso nos va a permitir a nosotros poder evaluar diferentes escenarios, eh, diferentes escenarios con diferentes equipos de transmisión, por ejemplo. Entonces, sabiendo que podemos trazar un perfil, ese perfil es similar o parecido con los datos topográficos, cómo está hecho, y los modelos que utiliza el software de simulación, y los modelos que nosotros tomamos desde la teoría, desde la empírica, podemos, tienen valores comparables entre sí, podemos llevar esa comparación y tomarla como cierta en el software de simulación, y luego empezar a hacer variaciones entre los tipos de equipos que vamos a utilizar. Eh, Les quiero compartir otra cosa también que está subido a nuestra, ¿cómo se llama?, interfaz virtual, que es, yo les subí a ustedes varias recomendaciones de la ITU. La ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, del cual el laboratorio es parte de hace ya un par de años. Y acá en la ITU hay muchos documentos que son bien, tienen un marco teórico, un marco empírico, y son actualizados. Están bien actualizados con nuevas mediciones, con nuevos conceptos, con conceptos de ingeniería de telecomunicaciones aplicadas, y la verdad que se los recomiendo. Yo subí una lista de documentos que están disponibles, que básicamente tienen lo que nosotros estamos estudiando, y tienen una serie de consideraciones. Yo les planteo, como les planteé al principio, que les doy un puntapié inicial acá, ¿sí? El mundo este es infinito, es amplio, hay muchas formas de calcular radioenlaces. Yo les doy un pantallazo, les abro una ventana que ustedes pueden explorar y profundizar en cualquier rango de frecuencias y potencias, ¿sí? Desde un, 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 un Bluetooth de baja energía hasta un transmisor de altísima potencia para llevar, supongamos, con algunos kilovatios, para llevar la señal de una TV digital a toda una provincia, ¿sí? O un transmisor que lleve la señal hasta un satélite, ¿sí? Entonces, todas estas pequeños cálculos, pequeñas situaciones, particularizaciones del tipo de enlace, la vamos a ir llevando a un rango muy amplio de telecomunicaciones, donde nosotros podemos decir, sabemos calcular, o por lo menos tenemos el indicio cómo vamos a calcular un radioenlace. Y está en el criterio profesional que ustedes puedan, a partir de todo este abanico de, de modelos, pueden elegir uno, o pueden elegir entre varios, y hacer una especie de promedio, una especie de interpolación entre ellos, ¿sí? Acá particularmente el documento, el 526,
¿sí? Tenemos los diferentes modelos que hemos ido viendo nosotros. Perdón, tengo una superficie bastante horrible para mi mouse. Acá. Y esta serie de recomendaciones, ¿sí? Eh, fíjense que tienen muchas versiones y distintas actualizaciones que llegan hasta el año 2019. No sé si habrá una este año, el año pasado no había. Y están todos los tipos de enlace que vimos. Fíjense que eh, tenemos tipos de terreno por una zona de difracción, la zona del 60% de la primera zona de Fresnel, y algunos tipos de cálculos y de ecuaciones que para la teoría vienen un poco más simplificados, ¿sí? Acá hay algunas consideraciones que están escritas en la parte de la teoría, pero vale la pena pegar una mirada y poder establecer algunas de los modelos de estos que están acá. Bueno, acá hay justo un cálculo de K, que es justo lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Cálculos de campo eléctrico, bueno, los homogramas, estas tablitas, la verdad que están buenas, uno puede utilizarlas para hacer algunos cálculos bastante rápidos, directamente con una reglita, se trazan rectas y se hacen cálculos bastante rápidos. Eh, pero acá donde quería llegar es que nosotros tenemos, eh, por ejemplo, los enlaces de tierra plana, si tenemos, o si hay una difracción esférica, bueno, están los modelos que vimos en clase, ¿sí? El filo de cuchillo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Por un obstáculo laminar, eh, planteado si h menor que cero, si h mayor que cero, una superficie, un obstáculo esférico, ¿sí? Algunas consideraciones. Eh, Luego tenemos, bueno, este es el trazado del perfil, que es lo que vamos a ver ahora. Este no lo dimos en clase, que es un método de doble filo de cuchillo, ¿sí? Eh, pero bueno, lo podemos aproximar con un esférico tranquilamente. Bueno, y después algunos objetos cilíndricos. Este tampoco lo damos, pero con los modelos que estamos estudiando estamos o sea, estamos muy bien para poder aplicar algunas cosas. Para profundizar, hay mucho, ¿sí? Eso es lo que quería transmitirle y lo pueden ver en la recomendación de la ITU, la 526, ¿sí? Del año 19. Bueno, dicho esto, vamos a nuestro PowerPoint. No dejen de bajarla y era el mensaje que quería transmitirle, que he puesto varias recomendaciones de lo que venimos viendo, para que ustedes puedan pegar una repasada, entender algunos conceptos más, si se escapan algunos, y puedan tener las puertas abiertas para profundizar sobre cada uno de los temas. Bueno, ya sabes si están viendo el PowerPoint. Sí se ve. ¿Sí? Ok. Parece que vamos a conectar esto. Bueno, hasta ahora nosotros hemos visto eh, que
que tenemos, cuando hablamos de transmisión terrestre, hemos visto que tenemos unos cuantos escenarios y uno de ellos era la consideración de la curvatura de la Tierra para saber si tenemos o no una línea de vista entre las antenas. ¿Sí? Hay un efecto que se produce en nuestra atmósfera, hay un efecto que se produce en nuestra atmósfera que la, hay un comportamiento normal que a medida que aumenta la altura, cambia el índice de refracción de la atmósfera y causa que la onda electromagnética que uno emite se curve hacia la Tierra y eso que nos provoca que podamos alcanzar distancias superiores a la, a la línea de vista. ¿Sí? Y ese efecto se produce desde aproximadamente, la teoría dice que desde VHF, que está considerado 30 megas superiores, pero sí está comprobado que se puede, desde 10 megahertz para arriba, podemos obtener ese efecto de atmósfera que nos provoca un- un- una curva en nuestra línea de vista de transmisión de la onda electromagnética. ¿Sí? El radio de curvatura, ¿sí? Depende del índice, de un índice n de la atmósfera. Ese índice n es un índice de refracción de la atmósfera y que varía con la altura. Y ese índice se lo puede escribir, ¿sí? La variación de ese índice se lo puede escribir con la letra ρ, y que es igual a 1 sobre la variación de ese índice con la altura. ¿Por qué nos interesa eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a presentar el camino de propagación de una onda electromagnética como una línea recta. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que pegar una pequeña modificación a la superficie, al radio de curvatura de la superficie terrestre, dándole un valor de radio equivalente. ¿Sí? Fíjense que lo que pasa acá es que nosotros tenemos una onda, ¿sí? Que se va curvando y esta es la superficie terrestre que tiene un radio medio, dijimos, de 6.375 kilómetros. Si nosotros tomamos la curvatura entre las dos líneas, ¿sí? Para que se mantenga constante, la podemos escribir como 1 sobre como la diferencia de uno sobre los radios. Esa curvatura podemos trazar, podemos tomar un radio terrestre equivalente que le vamos a llamar A sub EC, ¿sí? A sub EQ. Si consideramos que la curvatura equivalente de la, de la, varia- de la- ¿cómo se llama? De la variación del índice de refracción, de la curvatura equivalente para una variación del índice de refracción, tiende a infinito, o sea que es una línea recta. ¿Sí? Como consideramos nuestra línea de vista, ¿sí? Una línea recta. Y eso nos va a dar que nosotros tenemos una transmisión sobre una superficie terrestre que es más grande. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos unos cuantos cálculos, podemos encontrar una definición en general para ese radio terrestre equivalente y solemos escribirlo como un valor K, ¿sí? También se lo escribe como N, pero lo que se usa en la jerga de telecomunicaciones es usar una variación K para poder determinar cuánto es el radio equivalente
de esa transmisión, ¿sí? Ese radio equivalente, ¿sí? Que tan simple queda con un K, tiene que ver con un montón de factores que están asociados a la, ¿cómo se llama? Al cambio de de la, del índice de refracción terrestre. Esos cambios, ¿sí? Se definen según la altura esos valores de A y B que ustedes tienen definidos en esta expresión del radio perdón, del índice de refracción según la altura de la atmósfera, tienen un valor de referencia para A y para B, ¿sí? Como están escritos en unidades de 1/km. Lo cierto es que, eh, bueno, y esto obviamente para H en kilómetros. Entonces, reemplazando en la ecuación de referencia, los valores, los valores A y B, y además tomando un radio de curvatura equivalente, nosotros podemos tener que para H igual a 0 kilómetros, la curvatura y un valor de A igual a 6.375 kilómetros, el K que nosotros tenemos para esa atmósfera es 1,375, ¿sí? Tenemos un radio terrestre equivalente de 8.765 kilómetros. Lo que se toma normalmente, ¿sí? Y que define para nosotros una atmósfera estándar es una atmósfera a 700 metros, ¿sí? Y esa atmósfera a 700 metros nos da un valor de K igual a 1,333, ¿sí? Ese es el valor a donde nosotros vamos a llamar atmósfera estándar. Está definido también en una de las recomendaciones, si no me equivoco, en la 426 de la ITU, las definiciones para los diferentes tipos de atmósfera, que son la subestándar, la estándar y la superestándar. ¿Sí? Esos valores están definidos, no sé si tengo un cartelito acá arriba, ahí está. Están definidos según condiciones atmosféricas, según la zona de la Tierra y según una serie de parámetros meteorológicos. ¿Sí? Eh, Nosotros tenemos definido, acá está la ITU 453, ¿sí? Unos ciertos valores que nos dan un valor de K determinado para cada zona geográfica. Cuando nosotros utilicemos ahora Radio Mobile, vamos a poder cargar ese valor, pero no a través del valor K, sino a través del valor que utiliza ITU, que es un valor N, que se llama radio de refractividad de la atmósfera. Y como les contaba, está relacionado con las variables meteorológicas, ¿sí? Entonces, una forma de encontrar N es utilizando la ecuación, no se maten, ¿sí? Yo quiero que ustedes lo sepan, pero la ecuación para encontrar el valor de refractividad, de radiorefractividad, se utiliza tomando ¿cómo se llama? En valor, el valor de la presión atmosférica, media de todo el enlace, la presión de vapor de agua, la temperatura y el porcentaje de humedad. Todo eso nos va a definir un radio de refractividad. A partir de ese radio de refractividad podemos encontrar nuestro valor de K. Como les decía, viene de un compendio de ecuaciones estudiadas, incluso corregidas hasta el año pasado, y todos los años se va actualizando algunos valores. Fíjense que tiene muchos valores empíricos puestos en el medio y algunos valores que están tomando, bueno, obviamente la corrección de las unidades. Entonces nosotros podemos encontrar, ¿sí? Cuánto es la variación
de nuestro radio de refractividad y poder encontrar así esos valores para poder aplicarlo a nuestro enlace. Yo acá les pongo algunos valores ¿cómo se llama? De variación de radiorefractividad y podemos encontrar que para Argentina, ¿sí? Y obviamente para cualquier parte del mundo, lo podemos encontrar de esta manera algunos valores de K a utilizar en nuestro cálculo de enlace. Entonces, para que no se pierda mucho, ¿cómo es? ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos un enlace, a ese enlace tenemos que plantearlo con un perfil que vamos a aprender a trazar y en base a ese perfil de enlace tenemos que saber qué radio terrestre tenemos que tomar, ¿sí? Y eso nos va a dar a nosotros una serie de correcciones que tenemos que hacerle a nuestro enlace para que se vea justamente como una línea recta sobre una superficie terrestre que va a estar modificada por un radio equivalente. Acá hay unos cálculos, ¿sí? En base a promedios mensuales para la provincia de Tucumán, que nos da un valor de n estándar, ¿sí? Y tenemos un cierto valor de n de acuerdo a la altura de la atmósfera que está basada en 1 kilómetro de altura, ¿sí? Entonces tenemos promedios para Tucumán, hay otros promedios para la Argentina, y el promedio de K, el valor promedio de K y el valor promedio de K para Argentina. El primer K promedio es para Tucumán. Todos estos valores son utilizables directamente para hacer el cálculo del radio enlace. Y de la misma manera pueden hacer el cálculo para cualquier lugar del mundo. Estamos más o menos con eso. La idea es poder transmitirle esta idea, pero en realidad lo que nosotros, o sea, quiero que sepan de dónde viene K, de dónde viene el valor de N, que es el radio de refractividad que toma la atmósfera terrestre, que toma la ITU para la atmósfera terrestre. Un segundito. Bueno, estamos hasta acá. ¿Alguna duda del procedimiento? Dame un segundito.
Bueno, continuamos. Perdón, tuvo que agregar un par de líneas. Bueno, eh, hay otras atenuaciones que vale la pena tener en cuenta a la hora de hacer enlaces, ¿sí? Acá, si bien son pocos, pero los hay, y ustedes van a encontrar que hay unos enlaces de datos, por ejemplo, que se están utilizando en superficie terrestre, que es, eh, por ejemplo, hay un Ubiquiti que se llama Air Fiber. Ubiquiti es una marca de enlaces para datos que se hizo cada vez más importante y van a encontrar muchos equipos en el mercado para redes de datos de marca Ubiquiti, que tienen muchas aplicaciones y una diversidad muy grande de equipos. Ahora, antes del fin de la clase, vamos a entrar, le voy a mostrar un poquito la página, pero hay varias cosas. Pero en general, nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos experimentar atenuaciones por la lluvia y obviamente estas atenuaciones están, recién se ve reflejada para frecuencias que son mayores de 10 gigas. Entonces, una forma de hacer ese tipo de cálculos es directamente tomando un valor promedio de lo que podría atenuar la lluvia y este, esa atenuación por lluvia uno eh, la puede medir, perdón, la puede calcular a través de un valor R, que son eh, más o menos, no está bien dicho, pero es la cantidad de lluvia que cae por hora, ¿sí? Que normalmente nosotros medimos en milímetros por hora, y podemos hacer un cálculo estimado, si tenemos un enlace que está fijo en una ciudad, de cuál es el promedio mensual de lluvia para esa zona y tomarlo como un valor más en el cálculo total de la atenuación de nuestro radioenlace. Ese radioenlace, como les digo, puede ser terrestre, ¿sí? Y sumarlo a nuestra lluvia, o puede ser directamente un enlace satelital, considerando que el efecto de esto es para frecuencias mayores a 10 GHz. ¿Sí? Otra de las cosas que es muy importante es hacer el cálculo de la atenuación por follaje. Ustedes saben que si nosotros hacemos una transmisión y en alguna en algún lugar de esa transmisión la línea de vista se vea obstruida por una serie de árboles, una arboleda, alguna zona con plantas, esas plantas producen atenuación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el- la vegetación tiene humedad, ¿sí? Tiene componente de agua, y eso produce atenuación, ¿sí? El agua es conductora y además tiene otros efectos como resonancia de cada una de las moléculas de oxígeno y de hidrógeno, ¿sí? Pero en total, para simplificar un poco los cálculos, ¿sí? Cuando hay un objeto donde ese objeto está cubierto por follaje y la onda atraviesa, ¿no? Como dice ahí que le falta una de este lado, ¿sí? Atraviesa una distancia, ¿sí? Una distancia eh, de tantos metros de follaje, podemos hacer un cálculo estimado de la atenuación que nosotros vamos a tener en ese follaje. Entonces es otra atenuación más para sumarle a nuestro cálculo de enlace. Bueno, acá está un poquito corregida, el recorrido de esto era más para nombrarlo. Hemos visto cálculos de campo secundario y hemos visto zona de interferencia, la zona de difracción,
y no hemos hablado de la zona intermedia. Resulta que para hablar de los cálculos de enlace en la zona intermedia, hay eh, mucha diferencia eh, con base empírica de cómo hacer el cálculo. Lo que se sugiere es un estudio con diferentes modelos entre eh, las zonas de interferencia y la zona de difracción. Entonces, por ahí tomar algunas mediciones como ingenieros, ustedes tienen que basar la evidencia en mediciones, además de los cálculos, tomar algunas mediciones y tomar, en base a algunos modelos calculados, tal vez un promedio, una interpolación, tal vez entre los cálculos realizados con un modelo de zona de interferencia contra un modelo de zona de difracción. Entonces, solamente para decirles sobre la zona intermedia que no hay un modelo claramente definido para hacer un cálculo, sino que se basa mucho, al final, a la larga, en la experiencia que ustedes van a tener en el cálculo del radioenlace. Y eso lo va a llevar a hacer modelos cada vez mejores, cada vez más adaptados en el cálculo justamente de un enlace que no se encuentra ni en la zona de interferencia ni en la zona de difracción. De todos modos, en una de las recomendaciones que les planteo del ITU, pueden encontrar que hay, por ejemplo, una especie de cálculo para un objeto esférico, pero que no toma los tres radios como hemos tomado nosotros, sino que toma solamente dos. Ese sería un modelo aproximado por una zona intermedia. Bueno, acá es donde viene un poquito lo que es la cuota de realidad en cuanto a la aplicación de los modelos que hemos visto. ¿Sí? Nosotros hemos planteado modelos que son tierra plana, filo de cuchillo, hemos hablado de modelos de objeto de una difracción esférica y realmente los casos reales tenemos muchas cosas que no son tal cual lo definimos, sino que hay, como le escribí acá, irregularidades en el terreno, construcciones, variaciones eléctricas, ¿sí? Tenemos líneas de energía, tenemos torres, tenemos una serie de objetos que no dan la perfección del modelo y por ello hay que empezar a hacer aproximaciones para encontrar un modelo que se aplique a nuestro cálculo de radioenlace. ¿Sí? Entonces, con, con los modelos que ustedes tienen, más estas recomendaciones de ITU, se puede encontrar modelos bastante precisos para la predicción de enlace, pero siempre y cuando ustedes tomen en cuenta, primero, las particularidades generales del enlace, ubicación de los puntos de enlace, porque acá lo estamos pensando entre dos puntos, pero por ahí puede ser un compromiso entre varios puntos del enlace, varios puntos de conexión. Eh, y la idea es que ustedes puedan definir luego un criterio para cada radioenlace que hagan. A mí me ha pasado, como con una mirada profesional sobre el tema, es ir ajustando. O sea, yo empiezo con un modelo basado en el teórico, luego simulado, ajustada la simulación, y de acuerdo a eso puedo definir algún cierto tipo de equipo. Lo cierto es que esos equipos, si yo no considero, por ejemplo, variaciones temporales, que ahora vamos a ver de qué se trata, muchas veces el campo o la potencia que esperaba en el receptor me ha resultado un poco inferior. Entonces es necesario ir corrigiendo
los modelos que uno utiliza. Nosotros hemos visto, como le decía, un modelo de espacio libre, tierra plana, construcción esférica, hemos visto filo de cuchillo. Con todo ello, nosotros podemos tener un criterio y hacer una combinación de estos modelos, tal vez considerando una parte que es un, una, ¿cómo se llama? Un modelo teórico, eh, teórico de filo de cuchillo, y otra parte del enlace, tener en cuenta que tenemos otro tipo de atenuación. Entonces, por ejemplo, una difracción esférica. Entonces, una combinación de ellos nos va a permitir definir un poco más preciso el tema del enlace. Por ahí un enlace que se instala de manera fija no es tan necesario porque uno lo calcula, lo prueba y tal vez hace un par de ajustes considerando algunos márgenes previamente. Ahí es donde quiero que vayamos en un ratito. Acá lo que les contaba sobre el tema de los perfiles. Es muy importante empezar a trazar perfiles para poder ver de qué tipo de enlace de qué tipo de enlace se trata. Si bien con la ayuda del radio mobile, ¿sí? No es el caso de Renzo, porque todavía no puede poner los planos, los mapas, que ya vamos a ver, capaz que no soy el único Renzo, podemos trazarlo a mano. O sea, si nosotros tomamos datos topográficos de cualquier municipio, ¿sí? En la normalidad se encuentran y si no se miden, hoy en día con la ayuda del GPS podemos tomar una infinidad de mediciones que hace unos años no era tan sencillo, había que comprar equipos, había que hacer mediciones con geodestas. Hoy podemos tomar muchas mediciones de manera más sencilla. La cosa es que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir las cotas, estas que están nombradas acá como C sub J, que vamos a medir la altura en base a la superficie terrestre. Pero lo que tenemos que nosotros es tenemos que hacer nosotros es ajustar este perfil en base a la superficie terrestre. Entonces, saber cómo es a la vista, ¿sí? A la vista de una onda, este perfil. Entonces, en base a eso podemos aplicar uno u otro modelo o una combinación de ellos. ¿Cómo hacemos para trazar este perfil? ¿Sí? Que son las ecuaciones que están cargadas en el Excel que les mostraba hace un ratito. Tenemos que calcular una altura que total va a ser, le vamos a llamar Y sub J, ¿sí? Y que es la suma de la altura, o sea, del radio terrestre, más la cota que nosotros tenemos de altura entre la superficie terrestre y la altura del objeto que está obstruyendo o puede llegar a obstruir nuestro radioenlace. ¿Sí? Entonces, la idea es tomar los valores C sub J, calcular los Z sub J, ¿sí? Acá tenemos un cálculo que vimos previamente en las clases anteriores, y ese cálculo, obviamente acá está simplificado, tengo un 17 porque tenemos la superficie, perdón, tenemos la altura en metros, la distancia en kilómetros y además hemos tomado un radio equivalente estándar, ¿sí? Que es 8.500 kilómetros, ¿sí? Para una atmósfera estándar. Si nosotros tenemos otro tipo de atmósfera, lo que tenemos que hacer es cargarla o sea, tomar otro cálculo para el radio equivalente, y ese radio equivalente nos va a dar otro valor de Z sub J. Esto es en caso de una altura, un radio equivalente de 8.500 kilómetros.
Entonces, trazado el perfil, nosotros podemos determinar cómo va a ser nuestro radioenlace. Hay una forma diferente que es tomar una de los extremos del enlace eh, como punto cero y de ahí hacer un cálculo de cómo sería el perfil, suponiendo que el punto A, como decía, es la altura cero y el punto B es una altura determinada que está por debajo de la línea. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar algunos de los modelos que nosotros hemos visto? ¿Sí? Suponemos que nosotros tenemos eh, el caso de dos estaciones A y B que están separadas a una cierta distancia y podemos agarrar y trazar el perfil. ¿Sí? Suponiendo que trazamos el perfil con nuestro radio terrestre equivalente, dibujamos las antenas y estas antenas están a línea de vista aparentemente. ¿Sí? Pero lo importante es ver acá los puntos más críticos, los puntos más altos que pueden estar influyendo sobre nuestro radioenlace. Entonces, lo que a nosotros nos importa es que ambos estén fuera de la primera zona, del 60% de la primera zona de Fresnel, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una zona de Fresnel. Fíjense que acá les escribí una y otra, ¿sí? Eso de acuerdo a la distancia donde estén ubicados, ¿sí? Si ellos no están ninguno de los dos ubicados, tenemos la posibilidad de que haya reflexiones destructivas sobre el receptor. Entonces lo que se hace es fijarse cuál de los dos, ¿sí? Si no hay, si está libre la primera zona de freno para ambos casos, en este caso dije ambos, pero puede ser más de uno, más de dos, tenemos que podemos hacer un cálculo rápido de una atenuación de exceso y tomar la máxima atenuación de exceso de cualquiera de los puntos que estén sumando atenuación cuando estén ocupando más del 60% de la primera zona de Fresnel en ese sitio. Si esta distancia, después hay otra observación acá, si esta distancia entre A y B es chica, pequeño, directamente podríamos tomarlo como un enlace en tierra plana, ¿sí? Todo depende si esta altura, ¿sí? Si esta altura tiende a ser pequeña también respecto a las antenas. Otra forma de aplicar los modelos teóricos de lo que vimos es considerar que el enlace, ese perfil, se asemeja a un objeto esférico, ¿sí? Entonces nosotros podemos, un objeto esférico, y que ese objeto esférico tiene un radio equivalente que tiene que ver con la altura, un radio terrestre equivalente, que tiene que ver con la altura del el objeto más alto. ¿Sí? Acá no me ha salido muy bien dibujado, pero esta línea, ¿sí? Puede pasar que está pasando por encima del objeto más alto. ¿Sí? Puede ser, hay algunos autores que dicen que puede estar en promedio entre el más bajo y el más alto, o directamente hacer un cálculo como si fuese un radio equivalente del objeto más alto. Eso nos permite hacer directamente el cálculo como si tuviéramos un objeto redondo, como hicimos en la clase pasada. Es otra aproximación que podemos utilizar para llevar el modelo teórico a un perfil real.
Y luego, ¿sí? Hay una aproximación que es bastante utilizada, que es tomar cada parte, ¿sí? Cada parte de un enlace que está obstruido por una superficie esférica y hacer un cálculo con radios equivalentes terrestres que son diferentes para cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para hacer ese cálculo? Bueno, tomando las ecuaciones estas que están un poquito más simplificadas, que derivan de los cálculos ¿cómo se llama?, de un objeto esférico que hicimos la clase pasada. Entonces, cada uno de estos radios equivalentes va a ser diferente uno del otro y eso nos va a permitir tomar eh, los parámetros por separado de x1, x2 y x3 y además de H1 y H2 por separado. Con esos valores nosotros ya podemos hacer el cálculo, ¿sí? El cálculo total de la tonación por exceso, tal como lo vimos para un modelo esférico sencillo. Chicos, yo le estoy metiendo, ustedes me paran en cualquier momento, ¿no? Me interrumpen en cualquier momento. No sé si están vivos todavía, pero yo estoy solito acá y hablo y hablo y hablo. Sí, acá estamos, ingeniero. ¿Sí? Bien, buenísimo. Les pido una prueba de vida nomás. Bueno, quiero saber si tienen alguna pregunta, porque bueno, yo me copo hablando y les cuento de todo. Bueno, tenemos, no, Por mi parte no, o sea, sí suena como que es mucha información para procesar, sí. pero habría que leer. A ver, Claro. para que no se mareen, yo acá le estoy condensando eh, la aplicación de lo que ya vimos un poco más detallado. ¿Sí? Acá, y por ahí sí valdría la pena tal vez hacer algún ejemplo numérico, pero nos extenderíamos en el tiempo y quedan más temas para ver por parte de mis otros compañeros del laboratorio que sigan viendo cosas. Entonces, no quisiera extenderme con el enlace más de 5 o 6 clases a lo sumo, ¿sí? Porque, bueno, sí es muy amplio, pero hay otros temas para ver. No sé si me explico. Entonces, lo Sí, que se yo le estoy entiende resumiendo, claro, que... sí, decime. No, no, tal vez sí que sí se entiende y por ahí con lo que decía Seba, quizá como que ahora por ahí como que se va entendiendo lo que va diciendo, porque capaz que cuando nos sentamos a hacer no entendemos nada, entonces por ahí es como que va a salir la duda cuando nos Claro, sentemos a leer bien y a hacerlo bien, digo. exactamente. Acá lo importante, chicos, es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Que yo le estoy transmitiendo, que entiendan lo que les estoy contando, y directamente con eso ustedes pueden llevar a la práctica algunas de las cosas. La idea, yo el año pasado no he dado un práctico, pero este año sí lo voy a dar porque está bueno para que lo puedan afianzar y puedan afianzar el, el tema en general. La idea es que ustedes sean unos buenos, eh, más que acordarse esto de memoria, eso no sirve. Ustedes tienen que ser buenos eligiendo un modelo ¿cómo se llama? De radioenlace, eh, tal vez construyendo un modelo de radioenlace entre dos situaciones particulares o tres, y con eso pueden afianzarse como para hacer, para poder dedicarse a esto. Esto es trabajo inmediato, chicos. O sea, ustedes mañana o la semana que viene terminan de estudiar cálculo de radioenlace
y van a trabajar de esto. O sea, pueden en alguna empresa o pueden de manera particular dedicarse a hacer el cálculo de radioenlaces. Porque de ustedes va a depender decir, no es que van a ir a diseñar directamente, sino que van a decir, nosotros podemos especificar qué equipos, o sea, lo podemos hablar de una manera particular, pueden decir, yo sé elegir qué equipos vamos a poner acá, tanto para una empresa, tanto para un cliente. Entonces, un cliente a usted le va a decir, necesito comunicar 2 locaciones y transmitir una serie de cosas. Video, audio, datos, telefonía, lo que sea. Y ustedes pueden ser capaces de especificar, estudiar el vínculo de radioenlace, y especificar qué equipos van a utilizar para ello, en base a los modelos que estamos viendo acá. Nosotros tenemos una serie de modelos y lo que estoy tratando de condensarle es la aplicación de esos modelos. Recién vimos que podemos tomar una línea de vista siempre y cuando los obstáculos no superen el 60% de la primera zona de freno. Lo segundo que vimos fue esta, que es aproximar esas irregularidades que hay en el terreno para un enlace, y bueno, aproximarlo a una tierra que es un poquito más alta, y un modelo equivalente de tener una tierra lisa con un radio equivalente un cachito más grande. ¿Cómo lo calculamos el radio equivalente? Con la ecuación que está acá. ¿Sí? La tercera opción que le estoy contando es, bueno, también tenemos la forma de tomar, tres radioequivalentes diferentes y hacer con ellos un cálculo de alturas equivalentes y de distancias X equivalentes para cada tramo, y con esos valores de H y de X hacer los cálculos de las ecuaciones de ganancia de altura G y las pérdidas por una obstrucción esférica, como hicimos la clase anterior, que lo hicimos paso a paso. ¿Se acuerdan? Y por último, nos queda ver que es necesario estudiar también los márgenes de confiabilidad y los márgenes de desvanecimiento. ¿Sí? Acá pasa que nosotros hablamos de un cálculo de un radioenlace, pero ese radioenlace tiene una serie de cosas que no estamos previendo. Nosotros vemos altura de las antenas, algunas características del terreno, algunas características de la atmósfera, frecuencia, potencia, sensibilidad, obstrucciones, etc. Pero hay veces que hay variaciones en la atenuación, en la atenuación total. Y tiene que ver con diversos factores. Yo acá le puse la frecuencia, la misma distancia, el clima, la actividad humana. O sea, ustedes imagínense una antena que está cerca de un estacionamiento. Y esa antena está recibiendo una cierta potencia, y de repente en ese estacionamiento empiezan a circular los autos. Entonces, imagínense la cantidad de objetos metálicos que sirven de reflectores y que van cambiando las condiciones de campo sobre esa antena. A eso se refiere el tema de la actividad humana. ¿A qué hace el humano para ir modificando de un momento al otro la cantidad o sea, la atenuación o la falta de atenuación en un determinado camino de enlace? Y es por esto que al
tener una variación tan imponderable, se va uno a la estadística, se valores estadísticos para atenuaciones, atenuaciones temporales, nos va a dar un valor de un margen, ¿sí? Nosotros como venimos hablando de margen con cálculo horario de hace un par de clases, pero ese margen, estadísticamente, cuando nosotros queremos tener una confiabilidad determinada, podemos determinar qué valor de margen le queremos dar. Y esos márgenes, como son probabilísticos y tienen una probabilidad gaussiana, podemos hacer tranquilamente el cálculo de, obviamente, de cómo queremos que sea nuestra desviación estándar. Y lo que podemos hacer es calcular en base a la función estadística cuánto va a ser el margen que necesitamos para un cierto ancho de banda y para una cierta confiabilidad. La confiabilidad es una medida, que acá está puesto en un 80%, 90%, lo que dice la cantidad la confiabilidad va a ser la disponibilidad de ese enlace a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso es una disponibilidad que uno la define temporalmente, anualmente, mensualmente, pero la puede determinar y con ello elegir un valor de margen determinado para poder sumar ese margen al cálculo total del enlace. Ese cálculo total no va a funcionar para elegir la potencia del equipo de transmisión y la sensibilidad del equipo receptor. Entonces, yo le puse una tablita calculada a ver cómo serían algunos valores, y esos valores, supongamos que queremos que ese enlace esté disponible el 99% de las veces, ¿sí? Y para que esté disponible el 99% de las veces, nosotros tenemos que tener un margen de 2.3 dB por sigma, ¿sí? Ese sigma es la desviación estándar, y la desviación estándar para que uno tenga una desviación de 5 o de 10 o de 15 dB, nos va a dar el valor total del margen, ¿sí? En este caso tendríamos, supongamos, un sigma de 5 y un margen y un 99% de confiabilidad, vamos a tener en total 1.28 por 6.4. ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar un margen total de cuántos dB extra tenemos que sumarle al camino de atenuación que tenemos. Después hay una forma, ¿sí? De acuerdo a cálculos y estadísticas para desvanecimiento, que son rápidos, que son por ahí difíciles de calcular. Lo que se hace es tomar ¿cómo llamo? Una confiabilidad determinada para múltiples caminos que son del tipo Rayleigh, ¿sí? De línea. Y esos valores se pueden calcular también con la ecuación, con la ecuación esta que está escrita acá, y nos define una serie de valores de margen de acuerdo a la confiabilidad que necesita nuestro enlace, justamente cuando tenemos la posibilidad de que haya desvanecimientos rápidos, que aquí llamamos desvanecimiento rápido, que la señal se apaga un momento y vuelva. Entonces nosotros tenemos que tener un cierto nivel de margen para que eso no vea afectada nuestra transmisión. Cuando digo que se vaya un momento y vuelva, es que se atenúe un momento mucho y que vuelva en ese momento.
Y lo otro que queda expresar en total, lo último que queda expresar para que ustedes puedan tener este abanico de opciones que les cuento, es que en telecomunicaciones puede haber pérdidas intermitentes, recién veíamos con intermitencia rápida. Acá en general podemos calcular una intermitencia corta o de larga duración que se refiera, por ejemplo, a un chaparrón, que de golpe haya un chaparrón o que haya granizo. No sé si ustedes, alguno tiene DirecTV o puede experimentar con DirecTV, que cuando tiene una lluvia que viene del norte, de golpe dejan de ver DirecTV, ¿sí? Se cae el enlace porque tenemos atenuación por el espesor de las nubes. Entonces, muchas veces es necesario calcular cuánto se desvanece esa señal, y acá yo le voy a plantear una ecuación. En estos casos pasa que tenemos múltiples trayectorias, objetos que se mueven, lo que yo les contaba recién de qué pasa, por ejemplo, en una estación que te cerca de un estacionamiento. Y lo que se hace es justamente agregar un término adicional a la atenuación del espacio libre, y a ese término adicional nosotros vamos a llamar margen de desvanecimiento, que se calcula con la ecuación que está acá, ¿sí? La ecuación que el margen de desvanecimiento igual a 30 logaritmos de la distancia en kilómetros, más 10 logaritmos de un valor que son 6 veces un factor de rugosidad por un factor de probabilidad anual por la frecuencia menos 10 logaritmos de 1 menos la confiabilidad. Confiabilidad en un tanto por ciento de 1, en un tanto por 1, perdón. Menos 70, que es una constante empírica que nos queda acá. Una constante, obviamente, de empírica y de unidades. Entonces, haciendo un repaso general, nos queda que tenemos los modelos de enlace, tenemos que ajustar, los modelos terrestres de enlace, tenemos que ajustar la curvatura equivalente a la Tierra, si el radio equivalente, para el trazado de perfil. Ese trazado de perfil nos va a llevar a la aplicación de los modelos teóricos en la vida real. Entonces podemos elegir algunos de los modelos teóricos o varios y hacer una comparación entre ellos y tomar el que a nosotros, a criterio nuestro, sea el más adecuado para ese enlace. Luego de ello, le he planteado algunas atenuaciones por lluvia, por follaje, y algunos márgenes de confiabilidad y un margen de desvanecimiento de la señal. Consultas hasta acá, chicos. La atenuación a 10 GB. A 10 GB, exactamente. Existen algunas atenuaciones cerca de 2.4, o justamente oscilación, ¿cómo se llama? La frecuencia de resonancia de moléculas de hidrógeno, pero bueno, más que nada se da cuando vemos enlaces que son mayores de 10 GB. Y ahí es donde ustedes pueden tratar de hacer el cálculo de qué pasa en la frecuencia de DirecTV, que está en 11 GB. ¿Sí? Entonces pueden ver qué es lo que está pasando cuando están recibiendo eso. Un ejemplo más concreto que lo pueden experimentar en casa. ¿Alguna otra? Bueno, les quiero presentar un... ¿Dónde está? Ingeniero, la última parte es del PDF de lo que estaba presentando.
Puede ser que no está en No, en el PDF. no, porque lo quería dar la clase pasada y bueno, recién lo puedo terminar ahora. Este, yo ahora le voy a subir Ah, un buenísimo. solo PDF, un solo PDF, lo voy a reemplazar a los que están, eh, y le voy a subir las hojitas de cálculo. El Excel, Sí, perfecto. los dos Excel por Gracias. aparte. Y para la semana que viene trataré de tener listo ya los prácticos, un práctico con algunos problemitas de radioenlace, así que puedan aplicar los modelos que estamos viendo y los criterios que estamos viendo. ¿Sí? Eh, y con ello vamos a dar por terminado esta sección de la materia de radioenlaces. Les pido por favor que peguen una repasada de lo que estamos viendo y la semana que viene ya podamos sacarnos algunas dudas de estos temas. Bueno, eh, me doy un segundito. Ahí está. Eh, Chrome. Quiero compartir un ejemplo y tratemos de hacer la carga, aunque sea de este transmisor. Yo nunca lo he utilizado, pero sé que lo utilizan la gente que se dedica a hacer enlaces, enlaces de datos, incluso trabaja de esto y vende o alquila esos enlaces de datos. Están viendo acá donde dice LigoWire. Sí, sí se ve. Inge, ¿qué está hablando? Porque no se lo escucho. Perdón, estaba silenciado. Les decía que es necesario que ustedes aprendan a utilizar, a ver las hojas de datos de estos equipos, ¿sí? Tal como LIGO, como MikroTik o como Ubiquiti, eh, porque son enlaces de datos que son tipos de enlaces que se ven en la actualidad, pero podríamos aplicar cualquier tipo de análisis sobre transmisiones de FM, transmisiones de televisión, u otras, por ejemplo, de UHF para radio, o de VHF para radio. Podríamos aplicar todos estos conceptos para ello. Entonces, decido hacer algo más tangible, algo que ustedes ven a diario cuando tienen una red Wi-Fi, y la posibilidad de hacer el estudio de enlaces de larga distancia. ¿Sí? Yo acá tomé este equipo que se llama DLB Eco 5, que tiene muchas versiones y quería que lo analicemos juntos y carguemos al menos
algunos de los parámetros como un sistema en radio mobile. ¿Sí? La clase que viene, yo les voy a plantear una simulación para que la hagamos juntos desde cero, que ustedes la puedan replicar con su radio mobile, ya sea en tiempo real o después repitiendo la clase, para que vayan entendiendo cómo funciona ¿cómo se llama? El sistema radio mobile para hacer cálculos. ¿Sí? Bueno, acá nos dice que es un equipo para transmisión outdoor, es para exterior. Hay unas cuantas definiciones. Lo pueden bajar, está directamente, buscan el datasheet de LB Eco, de LigoWave, y van a tener el mismo datasheet que yo. Si quieren, también se lo subo como parte de la facet virtual. Nosotros, esto tiene algunas cosas que si quieren después se las explico, como les digo, a este yo no lo he utilizado, pero sí sé que lo utilizan muchísimo la gente que se dedica a hacer instalaciones de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que les vende internet que no son las grandes empresas como Telecom, Claro, Movistar, directamente son empresas pymes que están instaladas acá en la ciudad y que venden internet, por ejemplo, para country, donde no llegan conexión por fibra óptica. Este tipo de equipos tiene una mini computadora adentro, tiene un equipo con procesador, memoria, un firmware, y esos equipos están integrados completamente. Uno llega con un cable Ethernet, un cable red, con alimentación, en el caso más general, y tienen todo el equipo de radio integrado, tal que tienen un transmisor en el receptor, y estos están conectados a una antena, ya sea integrada, o tienen la posibilidad de conectarse a una antena externa a través de conectores que tienen disponibles. ¿Sí? En el caso de tiene otra particularidad que está muy interesante. Eh, Acá dice que tiene ¿cómo se llama? Un software que se llama Infinity Controller, que es lo que uno puede estar viendo cómo funciona, cómo está funcionando, temperatura, velocidad de transmisión, eh, potencia recibida, potencia enviada, y una serie de cosas que uno puede ir configurando. No es la parte que hoy nos interesa. ¿Qué es lo que nosotros podemos ir viendo de esto? Acá hay algunas especificaciones que sí nos interesa y que es donde nosotros como ingenieros que hacen radioenlace tenemos que empezar a ver en esta hoja de datos. Vamos a ver que acá nos dice que nosotros tenemos el producto, ¿sí? Hay un solo producto acá que es el APC Eco 5, ¿sí? Que tiene una antena, ¿sí? Un disco offset de 60 centímetros. Dice que con este disco nosotros podemos poder tener una distancia máxima de transmisión de 17 kilómetros, pero para un enlace que se llama point to multipoint, ¿sí? Punto a multipunto. ¿Sí? Una estación base y muchas estaciones que están alrededor. Y después tenemos que nos dice que tenemos un transmisor que llega, o sea, una transmisión que tiene una distancia máxima de 50 kilómetros, y esa distancia máxima se logra en un modo que se llama point to point, ¿sí? Punto a punto, una transmisión punto a punto. ¿Qué es lo que especifica acá al lado? Que dice que tiene una point to point, ¿sí? Un punto a punto, a la capacidad máxima. Se refiere a la capacidad máxima
de transferencia de datos, ¿sí? Y eso dice que para llegar a esa capacidad máxima de transferencia de datos, tiene que estar a 35 kilómetros de distancia. O sea, esa es la máxima distancia que puede llegar a la máxima transferencia de datos, que es a 300 megabits por segundo. Y eso, ¿de dónde lo vemos? Que está acá, los data rates máximos son 300 para una norma, la 802.11 de Wi-Fi en 5 GB, en la 802.11n, con ciertos, esta norma define esquemas de modulación y tiempos. Entonces, lo que dice que con esta, y ancho de banda, perdón, con esta norma se puede llegar hasta 300 megabits por segundo. Lo que especifica acá, la especificación que dice en el modo punto a punto, con una capacidad máxima de transferencia, la distancia máxima que podemos llegar es 35 kilómetros. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en esta hoja de datos? Es que dice que tiene un estándar 802A, 802.11a y 802.11n. ¿Sí? Son dos normas definidas por ITU para el Wi-Fi en 5.8 GB. ¿Sí? Son definiciones de modulación, definiciones de ruido, definiciones de velocidad de transferencia y de ancho de banda. Acá hay algo que nos interesa un montón, que dice que la potencia máxima de transmisión puede llegar hasta 29 dBm, y acá dice country dependent. Hay regulaciones de los países que dicen hasta qué frecuencia pueden transmitir. Denme un segundito. Luego también podemos encontrar la sensibilidad, ¿sí? Y esta sensibilidad no está fija en este caso porque depende de la modulación en que se utilice. Ahora vamos a ver una pequeña tablita. Y además nos dice que podemos tener distintos tipos de ancho de banda para los canales de transmisión, ¿sí? Todo eso nos va a dar una serie de limitaciones, como ustedes habrán visto, con el giro hice el tema de las modulaciones digitales, y tal vez lo vean con el giro Miranda Bonomi, el tema de las modulaciones digitales para poder transmitir uno u otro ancho de banda necesario, ¿sí? Otro dato importante acá es que tenemos un protocolo de corrección de errores, FEC, se llama Forward Error Correction, ¿sí? Es un algoritmo que no necesita una respuesta desde el punto receptor para poder corregir un error. Se utiliza mucho este tipo de algoritmo de corrección de errores para, eh, para poder tener una recepción satelital correcta. Como la recepción satelital no es full duplex, no es bidireccional, ni siquiera half duplex, es una transmisión que es unidireccional desde el satélite hacia la Tierra. Para poder reconstruir un paquete que tiene errores, se necesita un algoritmo que es propietario, que se llama FEC, ¿sí? El ARQ no lo conozco, así que no les podría hablar de ellos. Y acá dice, bueno, dar una serie de valores para las diferentes velocidades de transmisión, para la sensibilidad del receptor y para una cierta norma. Esta es la 802.11 y después tiene
una norma propia que utiliza, que se llama IPOL. La verdad que, como les digo, a este tipo de equipos no lo utilicé, pero sí nos dice que podría llegar a una cierta velocidad de transmisión que es un poco mayor. Fíjense que acá dice que para el 802.11 en una de las líneas para dipol de 20 o 40 megas de ancho de banda, que podría llegar hasta los 300 megabits por segundo. Para cada velocidad tiene definido una sensibilidad del receptor. O sea que necesita expresada en dBm. Necesita esa potencia en el receptor para poder llegar a esa velocidad. Entonces ahí ya se van ensamblando algunas cosas. Nosotros sabemos un sistema de cálculo del enlace, sabemos la potencia radiada, sabemos... Parece que hoy me llamó todo el mundo. Y tenemos ahora, aparece la sensibilidad del receptor. ¿Sí? Obviamente tenemos definida la norma 802.11a, que tiene otro esquema de modulación, y llega obviamente a otras frecuencias, a otras velocidades de datos. Lo que sí se necesita, por ejemplo, diferentes sensibilidades para poder recibir ¿cómo se llama? Esa velocidad de datos. Por otro lado, también nos especifica para el mismo equipo una serie de velocidades de transmisión y nos dice, bueno, hasta cuánto puede llegar la potencia del transmisor. ¿Sí? Acá dice combinado. ¿Por qué? Porque acá he pasado un poquito más rápido. Dice que el radio mode es MIMO 2x2. ¿Qué significa eso? Que tenemos una antena que tiene dos polarizaciones, dos polarizaciones lineales que están ¿cómo se llama? De manera horizontal y vertical, ambas, entre ellas, y reciben en ambas polarizaciones. Eso permite duplicar el ancho de banda de cualquier tipo de transmisión. No es una polarización de una sola antena, sino que son dos antenas que están transmitiendo normalmente cosas diferentes para poder llegar a tener un ancho de banda más grande. Y acá la tecnología MIMO, no sé si lo utilizo alguna vez, significa multiple inputs, multiple outputs. Entonces, lo que hace es arreglar las antenas para poder, a través de un microprocesador, ir definiendo qué partes transmite, qué partes recibe. ¿Sí? Combinados, ese manejo de los datos nos lleva a nosotros poder tener una velocidad más grande de transmisión. En este caso, lo que nos interesa son lo que dice el fabricante de acuerdo a los protocolos, qué potencia de transmisión tiene y qué sensibilidad del receptor tiene para cierta velocidad y cierta norma de transmisión, ya sea la 802.11a o la 802.11n. Y luego nos dice acá algo que sí nos interesa un montón, que es qué tipos de antena tienen, ¿sí? Y nos dice que tiene dos opciones. Una que es una antena tipo plato, tipo dish, o una antena tipo panel que está integrada. ¿Sí? La diferencia es que la antena tipo plato nos da una ganancia de antena de 27 dBi, ¿sí? Y el panel solo 15. Pero eso depende obviamente del escenario y del tipo de radioenlace que tengamos nosotros. ¿Sí? Bueno, algunas especificaciones de software que no vienen al caso, nos da en las especificaciones físicas cuánto pesa, cuánto mide el panel, cuánta potencia de alimentación se necesita y a qué rango puede esto, tanto de humedad y temperatura, funcionar. ¿Sí? Nos dice también un poquito sobre las antenas, la especificación de antenas y el rango de frecuencias que funcionan cada una. Fíjense que acá nos da cómo es el diagrama de radiación de la antena eh, tipo plato, tipo parabólico, es un dish parabólico,
tanto horizontal como vertical, y de este lado podemos ver cómo es el diagrama de radiación de la antena tipo panel. ¿Sí? Nos da el rango de frecuencia de que trabaja cada una, la ganancia. Acá nos da un dato de aislamiento entre la antena vertical y la horizontal, y cuánto vale la relación de onda estacionaria máxima que tiene en cada una de las antenas. Lo que dice acá, bastante importante, es cuánto es el ancho del haz, tanto horizontal como vertical, y cómo es el ancho, o sea, de las antenas horizontales y verticales, y cómo es el ancho del haz de manera vertical. Eso en cuanto a lo que es una hoja de datos. Nosotros, ahora se me hizo un poco extenso porque quería terminar la teoría, pero la idea es que nosotros con estos datos que tenemos acá, pasemos a nuestro radio mobile. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer la clase que viene junto con el desarrollo de un práctico, y vamos a utilizar esta hoja de datos para cargar un radioenlace, que vamos a simular un radioenlace entre, pongamos un punto genérico que va a ser nuestra facultad, y podemos hacer un radioenlace contra alguno de los cerros, San Javier, o tal vez contra algún lugar en el este de la provincia, que sería un terreno plano. Así que bueno, ¿alguna duda de esto? Bueno, chicos, los debo dejar. Yo voy a compartir la clase, a partir de la clase le voy a tomar la asistencia, ya lo voy a anotar. Eh, y bueno, perdón por poder avisarlo con tan poco tiempo ayer de moverle la clase. Trataré que el martes la pueda dar de manera normal y a horario, ¿sí? Si tiene algunos inconvenientes Perfecto, Inge. del ámbito personal que no lo puedo evitar. Así que no los quiero dejar sin la clase. Si hay alguna